Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. El objetivo de la sesión que nos acompaña el día de hoy es para hacer la resolución del examen parcial con el objetivo de que ustedes puedan comparar las respuestas de su examen con lo que yo voy a desarrollar de aquí en adelante. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que esto sirva de insumo, este video sirva de insumo para que ustedes comparen las respuestas que yo hago con lo que ustedes presentaron y así tengan entonces más claridad respecto a lo que es su nota, ¿no? Si hay algún tipo de reclamo, pues entonces estaremos entrando a ver la resolución y lo que hicieron, pues para saber entonces si su nota está de acuerdo. Después de eso, pues ya entonces queda la nota cortada, o sea, aceptada, perdón, y luego de eso, pues entonces se sube el sistema sin ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, pues comencemos. Muy bien, entonces los puntos son los siguientes. El primer problema, que hace referencia a un problema de la recta numérica, nos pide lo siguiente: que grafique el conjunto de números en la recta numérica. Para este caso entonces nos dan dos conjuntos. El primer conjunto es el conjunto compuesto por los números que son menores que menos 7 y más grandes que menos 1. Entonces voy a colocar aquí un texto. Entonces son los números enteros menores que menos 7 y más grandes que menos 1. Entonces ahí tenemos el enunciado. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Trazamos una recta numérica, y le hacemos entonces la diferente graduación. Aquí tenemos entonces 0. Nos damos cuenta que como son los números menores que menos 7, recordando que menores son a la izquierda de una referencia, en este caso menos 7, y más grande que menos 1 significa que son mayores que menos 1, por lo que entonces a la derecha de menos 1 sería pues la respuesta, ¿no? Voy a hacerlo más bien aquí en 0, comenzar aquí en 0, por razones de simplicidad, porque lo que viene aquí atrás es menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Bueno, aquí voy a seguir punto, 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 y aquí voy a hacer entonces lo que usualmente en las rectas numéricas aparecen, que es la flecha que indica continuidad. Muy bien, como nos dice que son números enteros menores que menos 7, entonces yo tengo que ubicar solamente los números enteros, ¿sí? Por lo que entonces aquí tengo que ubicar el 7, el menos 7, el menos 8, el menos 9, el menos 10, y aquí entonces sería punto, punto, punto para indicar que continúa. Es decir, que son todos los que están a la izquierda de menos 7. Y los que están a la derecha de menos 1, entonces sería este de menos 1, 0, 1, punto, 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 suspensivos, entonces estarían acá. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos la respuesta del primer punto. Tener presente que no es haber llenado, por ejemplo, haber llenado esto así y haber llenado esto así, porque entonces no estamos haciendo referencia a números enteros, estaríamos haciendo referencia a números reales o racionales y no estaría correcto. ¿Listo? Muy bien. Tenemos otro punto, que es entonces ubique los números el 2.4, el menos 2.4, ubique el menos 1.6, ubique el menos 0.8 y ubique el 3.2, punto, 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 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces ese sería nuestro ejercicio. Muy bien.
lo mismo. Entonces dibujamos una recta numérica, le damos un color apropiado, un color rojo, y entonces vamos a hacer la graduación de los números. Fíjense que los números, o sea, más o menos desde el límite inferior que nos tenemos acá, que es desde menos 2.4, hasta el límite superior, que es más o menos de 3.2. entonces voy a hacer las graduaciones. Aquí es de 0, y yo creo que alcanzo a dejar las graduaciones más o menos desde este tipo: 2, 3, 4, y aquí lo puedo dejar menos 1, menos 2, menos 3, y dejar entonces aquí la flecha que indica continuidad. Muy bien, entonces partiendo de eso, fíjense que yo tengo que ubicar en este caso una recta numérica de números decimales. Entonces, si yo tengo esta graduación que hice acá, es una graduación de números enteros, por lo que entonces necesito hacer una graduación de números decimales. Entonces, fíjense que como yo tengo un solo decimal, entonces es como ubicar la regla, ¿no? La regla entonces va a ser, aquí lo que hago es dividir, voy a hacer la división de otro color, un color por ejemplo azul, y aquí entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, divido entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y he dividido entonces en 10 tanto desde 0 a 1 como desde 1 a 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí dividiría el este, y la otra es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces he dividido en de a 10. Y aquí entonces, tomando el color verde, voy a ubicar el primer número, que es 3.2, que sería esto que tenemos acá, y esto me daría 3.2 o 3,2. Muy bien, entonces partiendo de eso, tenemos que ubicar ahora el menos 0.8. entonces lo mismo, tomo división, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, entonces ahí tendría 10 divisiones. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahí tengo 10 divisiones. Y para ubicar el último, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces voy a colocar el color verde para ubicar entonces el menos 0.8, porque, o sea, lo que quiere decir es que tengo que seleccionar de esas que menos 0.8 es 0 entero, es decir, todavía no ha pasado por el menos 1, y lo que tengo que coger son 8 décimas. Entonces sería aquí 0.8, y el menos que me está indicando que es a la derecha de la referencia absoluta, que es 0. Menos 1.6, entonces aquí sería este punto de acá. Lo que contamos son básicamente 1 y 6 décimas, o como lo mismo contar 16 rayitas. Ese sería para menos 1.6, y el 2.4 entonces como contar pues 24 rayitas, menos 2.4. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos la solución del primer punto. Este punto valía 10, por lo que entonces ahí ya sabemos más o menos en qué fue o cuál fue el problema. ¿Listo? Listo, siguiente punto. Voy a dar una página. El punto dice: usando la información de la figura 1, dibuje una recta numérica que represente el conjunto de números que significan bajas temperaturas. Parten del supuesto que bajas temperaturas son tomadas como los números que son menores que 0. Ok, muy bien, permítame entonces hacer la copia de lo que se supone que es la figura 1, ¿no?
segundo cómo soluciono este chicharrón de acá. Esto está aquí con el de gráfica, achicarlo muy bien, y luego con el de desplazamiento desplazarlo muy bien. Ahora sí, ya quedamos entonces perfecto para volver aquí a la pizarra. Muy bien, excelente. Entonces ahora sí. Muy bien, entonces tenemos que ubicar en una recta numérica las que son temperaturas, bajas temperaturas. Fíjense que el ejercicio les decía a ustedes, permítanme colocar aquí un texto: definición de bajas temperaturas. Entonces, la definición de bajas temperaturas son las que son menores que 0. Bien. Hay que tener presente que hubo alguien que hizo este ejercicio, y este ejercicio ella graficó todo, o sí, creo que fue ella, graficó todo. Pero entonces aquí las temperaturas están en Fahrenheit, ¿no? Entonces al ser en Fahrenheit son consideradas bajas temperaturas. Sin embargo, el objetivo era también evaluarles a ustedes el tema de que consideran que significan menores que 0, ¿no? Entonces, al tener en cuenta eso, significa que como son menores que 0, entonces ustedes van a tener que ubicar solamente las que aparecen aquí con el signo menos, porque menores que 0 implican que están a la izquierda de 0. Trazando la recta numérica, entonces lo que tenemos es lo siguiente: como son menores que 0, entonces permítanme comenzar aquí en 0, ¿sí? Y aquí entonces voy a tener menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, creo que no me va a alcanzar la recta numérica, menos 7, no me va a alcanzar la recta numérica, entonces lo voy a hacer un poco más cortico, ¿no? Entonces aquí sería menos 1, menos 2, es anotarlo, creo que era de ese tamaño, menos 12, menos 13, menos 14, bueno, aquí sucesivamente sigue y sucesivamente aquí sigue. Muy bien, entonces lo que hay que hacer, pues básicamente es ubicar las bajas temperaturas, ¿no? La primera, que es menos 11, aquí pues podría colocar ND, que es el estado, en Caribú, Memphis. ¿Dónde está? Menos 5, que es acá, que es en Caribú, Memphis. Chicago, que está en menos 4, el estado de Illinois. Fairbanks, que está en menos 9. Y por último, International Falls, está en menos 13, que es en el estado de Minnesota. Esto es como una tipificación, ¿no? Realmente no tienen que hacerlo, ¿no? Con que ubiquen los puntos en donde dicen ya es más que suficiente. Listo, pues esta es la resolución del punto que tenían que lograr, entonces pues para que lo tengan presente. Listo, ese sería el segundo punto. Siguiente punto, necesito otra vez de la figura 1, pero entonces ahora lo que necesito es hallar el valor absoluto
de las que son consideradas bajas temperaturas. Nuevamente, al decir bajas temperaturas, lo que tengo que escoger solamente son las bajas temperaturas, ¿no? No puedo coger otras que no sean bajas temperaturas. Por lo que entonces las bajas temperaturas nuevamente estoy seleccionándolas acá, ¿no? ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Las bajas temperaturas son estas de acá. ¿Listo? Muy bien. Ok. Uy, ¿por qué se me está borrando acá? ¿Qué pasa? Bueno, ya saben que estas son las bajas temperaturas, las que tenemos acá. Entonces esas bajas temperaturas son las que les vamos a calcular el valor absoluto. Entonces, si tenemos por ejemplo la temperatura, o la temperatura en este caso de la primera, que es Bismarck, la temperatura según está definida es de menos 11, ¿no? Y el valor absoluto de menos 11 es 11. Esa es la respuesta. Caribú, Memphis, menos 5. Valor absoluto de menos 5 es 5. ¿Qué sigue? Sigue Chicago, en Illinois. Esto sería menos 4. Valor absoluto de menos 4 da 4. Muy bien. Después sigue Fairbanks. Ok, este sería de menos 9. Luego entonces el valor absoluto de menos 9 es igual a 9. La otra es International Falls. En Minnesota. Esto es de menos 13 la temperatura, por lo que el valor absoluto de menos 13 es igual a 13. Entonces lo que buscaba aquí en este ejercicio era que ustedes identificaran cuáles son las bajas temperaturas, primero que todo, y segundo, cómo le sacan el valor absoluto a una serie de números. Entonces, pues partiendo de eso, ya le hemos calculado entonces el valor absoluto de los números que son considerados bajas temperaturas. ¿Listo? Muy bien, estaba tratando de acordarme cuál es el AK, y el AK es en Alaska. Sí, se me ha olvidado. Esta es la primera, que es ND, que es New Dunbar. El segundo, Memphis, Illinois, Alaska y Minnesota, para las bajas temperaturas. Muy bien, entonces con esto ya tendríamos la primera parte, la parte del punto 3. Viene entonces ahora el punto 4. Vamos a hacer una nueva página. Permítanme entonces para eso copiar, porque nos piden que usemos la figura número 2, y la figura número 2 es esta. Nuevamente hago la reducción de la figura para poderla colocar adecuadamente en el marco. Excelente, listo, muy bien. Entonces tenemos nuestra figura 2, y esta figura 2 lo que busca en ustedes es que tengan la capacidad de interpretar datos, y con esos datos entonces hacer unos análisis que nos están pidiendo acá.
Esta pregunta es interesante porque aparte de que necesitamos entender los datos, necesitamos entender qué es lo que nos están pidiendo. Y aquí hay un concepto interesante y es el concepto de cambio. Cuando ustedes miran un cambio en sus vidas, dicen pues cambio positivo, cambio negativo, es que hubo un cambio, ¿sí? Fíjense que ese concepto de cambio habla de una cantidad, ¿sí? Esa cantidad puede decir que tanto cambió, mientras que cuando ustedes dicen que es positivo, es un cambio positivo en mi vida, es un cambio negativo en mi vida, hablan de una dirección, porque fue hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Entonces con eso, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Fíjense, el punto que tenemos acá, este punto que tenemos acá es el punto 9, si ustedes se dan cuenta, y lo que estamos diciendo es que en enero se vendieron 9 carros, en febrero se vendieron 3 carros. En efecto, hay un cambio particularmente desde 9 hasta 3, por lo que el cambio para ustedes implicaría cuánto fue el cambio, y en este caso estaremos mirando el estado siguiente, o sea, en este caso no es estado siguiente, digamos que en este caso el estado siguiente más bien es el mes siguiente. ¿Respecto de quién? Respecto de enero, porque nosotros comenzamos con enero, ¿no? En enero y después seguimos con febrero, y lo que queremos mirar es cuando lleguemos a febrero cuánto cambiaron las cosas, en este caso las ventas, que es lo que me interesaba calcular, ¿sí? Ventas de carros. Muy bien. Bueno, perdón, no ventas de carros, sino número de carros vendidos, porque aquí dice número de carros, ¿no? Number of cars. Y el otro es mes, que es a lo largo de los meses, ¿sí? Entonces fíjense que el cambio es una cantidad que me define un estado siguiente respecto de un actual. Muy bien. Entonces, formas de representar ese cambio. La forma de representar ese cambio es el valor absoluto, ¿sí? De, en este caso, las ventas de febrero menos las ventas de enero. O sea que sería para este caso particular valor absoluto de las ventas de febrero, que fueron 3, menos las ventas de enero, que fueron 9. Por lo que entonces aquí sería valor absoluto de menos 6, y esto nos da 6. O sea que el cambio fue de 6, ¿sí? El cambio fue de 6. En efecto, alguien va a decir, no, profe, pero entonces fue un cambio de menos 6. Sí, el 6 indica que es el cambio, pero el menos indica que fue un decremento. Este sería el primer cambio. Segundo cambio, vamos a hacerlo de color rojito. Segundo cambio, entonces van a ser las ventas del mes de marzo menos las ventas del mes de febrero, porque son 2 meses consecutivos, ¿no? Entonces las ventas del mes de marzo nos fue mal, 2 carros solamente, menos 3, entonces esto va a dar valor absoluto de menos 3, por lo que entonces aquí va a ser 3. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué sigue? Sí, va a ser otro color, 3, que sería el tercer cambio, porque va a ser el siguiente cambio. Valor absoluto de las ventas de abril menos las ventas de marzo, o sea que aquí sería las ventas de abril fueron de 1 menos 0, o sea que esto da valor absoluto de 1, por lo que entonces aquí hablamos de valor absoluto de 1. Muy bien, y yo puedo replicar punto, 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 ¿sí? Para llegar entonces al último. Entonces en este caso, como son 12 meses, el cambio va a ser entonces de 11 meses, 11 cambios, por así decirlo. Entonces el cambio número 11 va a ser las ventas de diciembre menos las ventas de noviembre, y esto va a ser que las ventas de diciembre fueron 12 menos las ventas de noviembre fueron 4, por lo que entonces aquí sería el valor absoluto de 8 y nos daría entonces 8. Muy bien, para recordar que era lo que nos pedía el ejercicio nos decía que
cuáles son los meses o entre cuáles meses ocurre el más grande cambio. ¿Cuáles son los meses en los que ocurre el más grande cambio? ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos analizar. ¿Cuáles son los meses en los que ocurre el más grande cambio? Y pues aquí nos damos cuenta que los meses en donde ocurre el más grande cambio, pues sería este. Entonces los meses son entre diciembre y noviembre. ¿Sí? Entonces la respuesta que ustedes deberían como ajustar o considerar es el más grande cambio hagámoslo más bien en texto para no demorarnos tanto. Entonces el más grande cambio ocurrió o ocurre durante los meses de noviembre a diciembre, ¿sí? O más que durante los meses de noviembre a diciembre, es durante la transición de los meses de noviembre a diciembre, que son 2 consecutivos, dado que el cambio en las ventas es de 8 y es el más grande. ¿Listo? Pues el más grande cambio ocurre durante la transición de los meses de noviembre a diciembre, dado que es el que tiene mayor cambio, ¿sí? Como valor absoluto, ¿no? Porque el cambio implica es un valor absoluto, es una distancia entre dos cosas. ¿Bien? Entonces el número menor no es el que tenga el número negativo, ¿no? Lo que hablamos es de cambio como una diferencia entre 2 puntos, entre la distancia de 2 puntos, ¿listo? De dos referencias. Muy bien, con esto entonces damos por terminado el punto 4. El punto 5. Punto 5 sí es más instrumental, porque ustedes tienen que realizar una serie de operaciones. En este caso, ¿cuáles son esas operaciones? La primera operación es menos 9 menos 24, ¿no? O sea que esto, siguiendo nuestro paso inductivo, lo que decimos es que transformamos a una suma. Menos 9 más menos 24, ¿sí? Perdón. Más 24, hicimos una transformación de la suma, y entonces esto sería el caso en el que tenemos que signos diferentes, ¿sí? Signos diferentes. Y entonces al tener signos diferentes, lo que tenemos es que dejar el que tiene mayor valor absoluto, que en este caso sería más, restar el de mayor valor absoluto del que tiene menor valor absoluto, por lo que entonces la respuesta va a ser en este caso de 16 positivo, más 16. ¿Listo? Pues acuérdense que aquí hay una transformación que es lo que hace referencia al cambio, ¿no? B sería menos 67.1 o coma 1 menos 38.2. Antes de hacer esos cálculos de sumas y restas de decimales, lo que necesitamos es convertir esos números. Entonces, para el paso inductivo que viene es hacer la transformación, ¿no? De resta
a suma, que es lo que estamos haciendo acá, o lo que hicimos más bien arriba también, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Pues si transformamos en resta, pues entonces sería menos 67.1,1 más 38,2. Entonces eso es como hacer una transformación de eso. Y finalmente entonces el signo va a ser menos, por lo que entonces aquí va a ser restar el de mayor valor absoluto menos 38.2. Ya después de que tenemos eso, ahora sí podemos hacer la resta de esos dos números particularmente, es decir, porque ya sé cuál es el mayor y sé cuál es el menor, o sea, ya puedo restar y eso se vuelve una resta en este caso de números naturales. ¿Listo? ¿Cómo resto esos dos números? Pues muy sencillo, asumiendo que esos números son naturales y quitándole entonces el decimal, ¿no? Entonces puedo organizar de esta forma, hago la resta y entonces digo que el resultado de esos dos números, entonces aquí pues le presta 1, aquí da 9, le presto 1, entonces aquí finalmente da 8 y esto entonces da 4, 5, les daría 2. Por lo que entonces aquí el resultado es menos 289, pero como tenemos una coma, entonces esta sería como el resultado de este caso. ¿Listo? Bien, luego sigue C, que es una división de un número racional, que es la suma de racionales. Aquí lo pudieron haber hecho de muchas formas, pues ya sería decisión de cómo ustedes lo harían. Una de las formas que se puede hacer es pues siguiendo este procedimiento. Sobre 18 por 17. Fíjense que aquí definí un producto, ¿no? Aunque no lo coloqué, aquí definí un producto. Bien, y lo que tengo que hacer es realizar las multiplicaciones que me piden ahí. Entonces tengo que multiplicar 3 por 17, eso me daría 51. Luego le coloco el signo más, y ese signo más me estaría diciendo que estoy separando ahora a 6 por 18, y 6 por 18 va a ser 108, y esto partido en 18 por 17. 18 por 17 me daría 306, y arriba entonces tengo como si fuera una suma de naturales, ¿no? Esa suma de naturales que es la suma de 51 más 108, eso me daría 159 sobre 306. Fíjense que no puedo dividir ese número por 2 porque tanto el numerador como el denominador no terminan en número par, entonces no podría hacer la división por 2. Podría hacer la división por 3 si los dígitos suman un múltiplo de 3, entonces sí lo puedo digitar. Entonces 3, por ejemplo el de abajo me da 3 más 0 más 6, esto me daría el 9, o sea que sí lo puedo dividir por 3 arriba. Pero arriba, a ver, entonces sería 1 más 5 da 6, 1 más 5 da 6, da 15, o sea quiere decir que sí lo puedo dividir por 3, porque el 15 sí también es múltiplo de 3. Entonces, sabiendo que ya lo puedo dividir, entonces hago lo siguiente, es tercera de 15 da 5, tercera de 9 da 3, tercera de 30 da 10 y tercera de 6 da 2. Entonces arriba ya me quedó 53 y abajo me quedó 102, ¿no? Es decir que el resultado final va a ser entonces, ese sería reducible, sí, ahí queda, porque ya el 53 y el 102 no se puede relacionar con digamos, no se podrían en este caso simplificar. Entonces el resultado final para este caso sería 53 partido en 102. ¿Listo? Bien, ¿qué sigue? Sigue el punto D, creo que podemos alcanzar a hacerlo acá. El punto D era una multiplicación
Entonces el D es la multiplicación de 7 novenos por 12. Entonces, como son racionales, entonces esos racionales para completarlos necesito entonces colocarle un 1 adecuado. Y al colocarle un 1 adecuado, entonces ya puedo hacer la multiplicación en línea. ¿Qué significa en línea? Que denominador con denominador, numerador con numerador. Es decir, que esto debería simbolizarlo de esta forma: sobre 9 por 1, ¿no? O sea que estoy multiplicando finalmente enteros, ¿sí? Ok, entonces multiplicando entonces el 7 por 12 me va a dar entonces 84 sobre 9. Y si yo tengo 84 sobre 9, esto lo puedo simplificar. Entonces lo mismo, pues 8 más 4 da 12. 12 es múltiplo de 3, por lo que puedo dividirlo en 3. Y lo mismo, 9 es múltiplo de 3, por lo que puedo dividirlo en 3. Entonces tercera de 8 da 2 y sobran 2. Tercera de 24 da 8. Y tercera de 9 da 3. O sea que esto da 28 tercios. ¿Listo? Sí, pues si quisiera ahí simplificarlo. Si ustedes se dan cuenta, no decía que simplificaran, sino que simplemente resolvieran las operaciones. Y la operación que dice ahí claramente es una división, ¿no? Es una división. Muy bien. ¿Qué sigue? Sigue el siguiente punto, que en este caso sería el E. Sería el E. Y el E me dice que es 1/4 por 2/5. Eso está más fácil porque ya está denotado para que lo hagamos directamente, ¿no? Que sería 4 por 5, o sea que esto me daría 2 y abajo me daría 20. Y como 2 es par y 0 es par, entonces puedo dividirlo por 2. Mitad de 2 da 1, mitad de 20 da 10. Y ya entonces un décimo nos quedó una fracción irreducible. Por último, F es 79.3 menos 14.1, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una transformación. Transformar. Ahí lo que transformamos es, como tenemos una resta, a suma, ¿no? Pues la idea es llevar a eso. Y aquí teníamos 79,3 más, o sea, este sería un entero ahora, más 14.1, ¿no? O sea que aquí ya sabemos el resultado de este, daría más, por lo que entonces ahora tengo que sumar los dos, 79.3 más 14.1, eso sería como por así decirlo el procedimiento. Y aquí el resultado entonces es como si yo sumara 793 más 141, o sea que aquí me da 3 más 1 da 4, 9 más 4 da 13 y 1, entonces aquí me daría 13, va 1, y 7 más 1 da 8, más 1 da 9, o sea que sería 93.4 la respuesta de este ejercicio. Muy bien, aquí con eso concluiríamos el punto 5. Ahora vamos para el punto 6. Vamos a fijar aquí otra hoja. ¿Qué nos dice el punto 6? El punto 6 es de pensamiento crítico. Entonces me dice lo siguiente. Me dice que yo tengo la ecuación x más valor absoluto de x, es igual a 0. Y me preguntan que si esto es siempre verdad, que si es siempre verdad, que si nunca es verdad, o
si algunas veces es verdad. ¿Sí? Eso es lo que necesito averiguar. O sea, esto se cumple para todos los valores de x que yo reemplace acá. Si se cumple para todos los valores de x que yo reemplace acá, estaré diciendo que siempre es verdad. Si nunca se cumple, si para ningún valor que yo tenga se cumple, entonces nunca es verdad. Pero si para algunos se cumple y para otros no se cumple, es porque entonces algunas veces es verdad. Bien, la forma de mostrar esto fácilmente es decir, bueno, si se cumple para todos, pues entonces cualquier número que yo reemplace ahí tiene que cumplir con eso, ¿no? Pero yo puedo encontrar un contraejemplo en el que no se cumple. Supongamos, ¿qué pasa si, por ejemplo, si x es igual a menos 2, ¿esto será cierto? Pues preguntémonos, reemplacemos menos 2 más valor absoluto de menos 2 tendría que ser igual a 0. Es que la idea es eso, que cuando yo reemplace un valor de x me dé 0, ¿sí? Entonces aquí ¿qué tenemos? Menos 2 más valor absoluto de menos 2 da 2, o sea que esto es igual a 0, y menos 2 más 2 da 0, 0 es igual a 0, o sea que en particular para menos 2 nos daría. La pregunta es, ¿para cualquier número que sea negativo cumpliría? Pues sí, porque fíjense que aquí el signo lo va a cargar este menos de acá, por lo que entonces cuando yo le haga el cambio con el menos 2, pues me va a quedar el inverso aditivo y con eso me da 0. Ya que al menos para los negativos ya es verdad, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si yo reemplazo ahora? ¿Qué pasa ahora si x es igual, por ejemplo, a 4? O sea, tomemos un número positivo, ¿no? Si yo reemplazo eso, entonces esto va a ser 4 más valor absoluto de 4 es igual a 0. Por lo que entonces 4 más 4 es igual a 0. O sea que 8 es igual a 0. Lo cual no es cierto, ¿no? Porque pues 8 no es igual a 0. Ok, hemos encontrado un ejemplo en el cual no se cumple. O sea que al menos ya podemos decir lo siguiente, que nunca es verdad. O sea, eso es, nunca es verdad, quiere decir que no existe ningún valor para el cual eso sea verdad, pero si lo encontramos. Fíjense que aquí hay un valor de menos 2 y particularmente para cualquier número negativo se cumpliría. Pero tampoco es siempre verdad por una razón, porque si fuera siempre verdad para cualquier número que encontremos o que dijamos ahí, pues la igualdad se cumpliría. Pero no es cierto porque encontramos un número en el cual la igualdad no se cumple, porque 8 no es igual a 0, o sea que esto de acá no se cumple. Algunos chicos me dijeron, profe, pero si yo reemplazo para 0, entonces esto me da. Pues sí, en efecto, si x es igual a 0, pues esto me daría 0 más valor absoluto de 0, este es igual a 0, y pues entonces 0 más 0 es igual a 0, y 0 más 0 es igual a 0, o sea que 0 es igual a 0. Pues sí, es decir, encontramos otro valor para que entonces es verdad, pero hay otro en el que no es verdad. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo yo hubiera respondido? Si siempre es verdad, significa que no importa si el número es negativo, si el número es positivo o si el número es 0, nos hubiera dado siempre verdad, o sea, es decir, nos hubiera dado una igualdad, es decir, que 0 es igual a 0, ¿sí? O lo que hubiera dado ahí nos hubiera dado igual a 0. Pero encontramos un caso en el cual no nos da igual a 0. Muy bien. Ahora el que sigue es el número 7. El número 7 requiere de la figura número 3. Entonces permítanme hacer la copia de la figura número 3. Figura número 3, la de los ositos. La del osito, perdón. Tenemos ya la figura número 3.
lo achico hasta que obtenga pues un tamaño adecuado para poderla ubicar en el marco en el que estamos trabajando. Muy bien, excelente. Entonces tenemos ahí una información que fue suministrada y que la idea entonces es que esa información la vamos a usar para tomar decisiones respecto de algo. ¿Cuáles son esas decisiones que tenemos que tomar? Nos pregunta que cuál es la semana con la menor diferencia. Nuevamente aquí miramos el tema de la diferencia como un cambio, ¿no? Entonces asuma que la diferencia como el cambio entre el valor de la semana actual y la semana siguiente. Entonces, ¿cuál sería para usted la semana actual y cuál sería para usted la semana siguiente? Si usted compara 1 con 2, pues la semana actual va a ser 1 y la semana siguiente va a ser 2. Y yo necesito mirar el cambio que hay de uno respecto del otro, ¿sí? Es decir, de uno actual respecto del siguiente, como pasó con los meses y la venta de carros, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de este respecto al anterior? Porque el anterior era algo muy parecido, pero era con carros y eran números enteros, mientras que aquí los números son decimales, ¿sí? Y aquí entonces tenemos que hacer el cálculo de la resta del anterior con el siguiente. Es decir, y para este caso entonces es un valor de venta o un valor de venta. Entonces aquí vamos a colocar aquí venta de la semana 2 menos venta de la semana 1, valor absoluto, o sea que esto me daría 10.126,94 menos 9.791,09. Utilizando entonces la calculadora para hacerlo un poco más rápido, 126,94 menos 9.791,09, o sea que esto nos daría 335,85 de una vez, ¿no? Pero fíjense que ahí no nos importa lo que nos dé, porque como es valor absoluto, entonces eso nos va a dar positivo. El siguiente es el cambio entre la semana 3 y la semana 2. Voy a hacerlo de una vez, es decir, ustedes ya saben que hay que reemplazar ese valor de la semana 3 y bueno, voy a hacer entonces ese último y ya el resto sí lo hago de una vez de totazo. 10.579, que es la semana siguiente, como 85 menos 10.126,94. Si hacemos el cálculo, 10.579,85 menos 10.126,94, eso me daría 452,91, ¿sí? B4 menos B3, entonces ahí sería 10.810,05 menos 10.579,85, me daría 230,2. Ahora seguiría el B5 menos el B4, que es la semana 5, que tiene un valor de 10.951,24, y la semana 4, que tiene un valor de 10.810,05, o sea que eso nos da 141,19. La siguiente, que es la semana 6 menos la semana 5, o sea que semana 6 es 10.821,31 menos 10.951,24. Entonces fíjense que ahí tenemos un cambio negativo,
pero como es un cambio, entonces finalmente es un valor absoluto. Esto me da 129.93. La semana 7 menos la semana 6, entonces aquí sería la semana 7 de 11.301.74 menos 10.821.31. Esto daría 480,43. Y el último cambio, que es desde la semana 8 hasta la semana 7, esa semana 7 a la semana 8, entonces sería un valor de 11.257.24 menos punto 24 menos 11.301.74. entonces aquí nos da un valor de 44,5, pues nos da menos 44,5, pero con el valor absoluto entonces nos da 44,5. listo. Como nos pidieron hacer los cambios, pues entonces nos piden es calcular cuál es la semana o el tránsito de las semanas, más bien, que tengan la menor diferencia. Entonces, si hay que tomar esa decisión, entonces lo que hay que escribir o había que haber escrito era lo siguiente: la semana que tiene la menor diferencia es el tránsito entre la semana 8 y la 7 y la semana 8 y la semana 7. Esa sería la respuesta a esto, la que tiene la menor diferencia en cuanto a valor absoluto se refiere, ¿no? Porque si hablamos desde el punto de vista de resta, seguramente hay uno que va a ser mucho menor por el número, ¿no? Y la última, que es la número 8, me pide entonces que respondan: las más altas temperaturas registradas en los Estados Unidos fueron en el Valle de la Muerte en California, Death Valley en California, mientras que las más bajas fueron registradas en Prospect Creek en Alaska. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos temperaturas? Bueno, no va a colocar el dibujito para poder responder esta, entonces vamos a colocar la temperatura para este caso particular. Death Valley, como nosotros damos cuenta en el dibujito, dice record height, que es la más alta temperatura, que es de 134 grados Fahrenheit, mientras que en Prospect Creek tenemos una temperatura de menos 80 grados Fahrenheit. Muy bien, partiendo de eso nos piden hallar entonces la diferencia entre las dos temperaturas, es decir, tenemos que calcular la diferencia entre 134 y menos 80, ¿cierto? Pero la diferencia es una operación diferente al signo del número, ¿no? Entonces por eso es que aquí voy a colocarlo de esta forma. Entonces fíjense que esto que tenemos acá es lo que nos está diciendo el ejercicio, que es diferencia entre las dos temperaturas, y esta de acá es la temperatura más baja y esta que tenemos acá es la temperatura más alta, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos las dos, y cuando hacemos la diferencia, entonces esto corresponde a hacer la diferencia entre 134 menos 80, por lo que entonces esto sería 134 positivo, porque está indicando una referencia positiva, más 80. ¿Qué fue lo que hicimos? Hicimos una transformación de una resta a una suma, ¿sí?
por lo que entonces aquí finalmente entonces lo que tenemos que hacer es signos iguales, como es suma, entonces signos iguales, lo que hago es sumar los resultados y eso nos da positivo, ¿sí? Entonces es 134 más 80, entonces 0 más 4 da 4, 8 más 3 da 11, va 1 y nos daría entonces una diferencia de 214. ¿Qué significa desde el punto de vista de un termómetro, por así decirlo? Que pues el termómetro va a tener un valor aquí de 214, perdón, no 214, sino de la más alta, que es 134, ¿sí? Esto pasa por 0 y hay una temperatura de menos 80, ¿no? Entonces lo que yo quiero hacer es hallar la suma, por eso es que se hace esa conversión de la distancia que hay acá, que es 80, más la distancia que hay acá, que es de 134. Por eso es que las distancias se suman. O sea, finalmente lo que necesito es hallar la distancia entre estos dos, ¿sí? 134 más 80. Por eso es que me da suma. Muy bien, entonces con esto pues damos por terminado la solución del ejercicio. Me demoré más o menos una hora, pero la idea es explicar paso a paso qué fue lo que se hizo y cómo se hizo, dependiendo de lo que era cada punto, ¿no? Entonces para que lo tengan ahí muy presente. Excelente, entonces partiendo de eso, ya con eso entonces damos por terminada la resolución del examen parcial. Posteriormente pues ya subiré las notas y ustedes se darán cuenta en qué fue que se equivocaron o en qué fue que acertaron. ¿Listo? Que tengan muy buena noche, muchas bendiciones y éxitos.